se estaba terminando la dictadura, era el año 89, comienzos del 90 creo, y no recuerdo bien su nombre en este momento, pero en Viña del Mar explotó el departamento de un joven revolucionario que había estado en contacto con mi madre. Él fue una de las últimas víctimas directas de la época dictatorial. Y eso detonó que mi madre pensara que en cualquier momento la iban a venir a buscar a ella. Y entonces yo me tuve que enterar de forma muy rápida como qué era lo que significaba la dictadura y qué era lo que podía pasar. Y ese momento para mí es fundacional, y yo viví con el miedo a que mi madre desapareciera por lo menos los 3 o 4 años siguientes. Como que creo que eso estaba ahí como un miedo constante. Carmen Sepúlveda, la más chiquitita, las iban a bautizar mis papás, íbamos todos al bautizo, y sale el tema de que habían me matado, degollaron a Parán, a Tino, y bueno, para mí fue súper fuerte porque yo no entendía qué era degollar. Mi papá me explica, me acuerdo que estábamos en la iglesia en San Miguel, creo que era, y ellos hablando, Sepúlveda con él hablando, oye, ¿supiste qué pasó? Y todo el cuento. Y yo no entendía qué había pasado, cómo había sucedido eso. Un mes después, es el Día del Carabinero. Y yo estaba en la Portugal en ese tiempo, pasé casi todo este contexto en la Portugal. Y tenía un profesor así que era muy de derecha. Y resulta que yo le digo, dibujé a un carabinero degollando a una persona. Y él me dice, ¿pero qué estás haciendo? Así como que, ¿cómo hiciste eso? Y yo le digo, bueno, pero es un carabinero, usted dijo lo que hacen los carabineros, así como... Y obviamente a mí no me dice nada, pero después hay una reunión de apoderados y ahí a la Flor le llegó así como, los niños no pueden estar politizados, y luego la cuestión así como fue muy entre chistes. A mí me lo contaron así como, oye, Mónica, no lo vuelvas a hacer, y todo el cuento. Desde niño crecí en parte con ciertos temores, sobre todo por el activismo político de mi madre. Siempre en ciertas situaciones vienen miedos irracionales de que le vayan a hacer algo, de que pase algo y yo no me entere y no estar ahí. Eso. Después ya de grande evidenciar cómo eso repercutió en su estado mental y físico, fue muy doloroso, bastante doloroso. Cómo pueden romper tanto una persona. Acabar con cada recuerdo bonito y que todo solamente quede el daño, me parece doloroso. Uno lleva la bandera de lucha de chiquitita impregnada en el corazón, en la piel, en el alma, y cuando ve situaciones que no corresponden, injustas, uno se activa, ¿sí? salta. Entonces eso sí ha traído coletazos, pero que hoy en día, si yo analizo y reviso para atrás, me siento súper orgullosa de las formas que actué en muchos momentos, la respuesta que di, y que también no me dejé callar por una persona que quería imponerse frente a mí, y que yo, pese a tener la razón, no dejé que me pasara a llorar. La gente cree que la dictadura terminó cuando Pinochet salió de su poder, y no fue así. Yo recuerdo que a nosotros nos seguían constantemente. Habían autos que se estacionaban afuera de la casa. Me acuerdo de un episodio en particular que fue cuando yo iba en el colegio, tendría 7, 8 años. Y el auto que había estado todo el día, toda la mañana afuera de mi casa, lo encontramos afuera de mi colegio, siguiéndonos. Y me acuerdo de ese episodio netamente porque mi papá fue y los enfrentó. Entonces, eso son cosas que a uno le quedan en la retina y que no las puede borrar. Lamentablemente son cosas que quedan permanentes en la memoria de uno. El que te sigan, y eso también conlleva a un actuar. Hay un daño más allá de eso, que uno de repente toma las cosas como naturales y no son naturales. Yo siento que
como familia ellos han sido súper sobreprotectores por ese miedo. De repente como que no se visibiliza que generan esas acciones, por pequeñas que sean. De repente la gente dice, qué exagerada, si puede haber sido cualquier auto. Pero no, pues uno se daba cuenta de que lo seguían, de que te sacaban fotos, en rutinas. Nosotros caminábamos generalmente de la casa al colegio o al supermercado, rutina de familia. Y que te sacaran fotos, que te siguieran, igual es complejo. Y mirando hacia atrás, pienso en mi padre por lo que él era. Y trato de no verlo como una persona en el sentido negativo de ser un preso, un expreso político, sino porque además él ya ha fallecido. Pero me gusta pensar en él como un hombre de convicción y de ideales. Entonces también me planteo como la hija de un hombre con convicciones e ideales y que debió sufrir un costo, pagar un costo por tener esos ideales. Y eso como me ha marcado a mí, yo creo que ha sido un ejemplo. Ha generado en mí una necesidad permanente de justicia en todos los espacios donde yo me muevo. Soy, más bien me denomino una intolerante a la injusticia. Eso me lleva a trabajar de una manera cercana con las personas con las que estoy. Y por eso yo me imagino que también me he dedicado a lo que me dedico, que es a ser enfermeras, al cuidado, que es una conexión con lo más humano, con las necesidades más humanas de las personas. Yo era, como decía, súper regalona de mi papá, y cuando él salió, nunca más mi relación con él fue la misma. Y no porque obviamente ni yo ni él lo propusiéramos así, pero nunca más fue igual. Claramente yo estaba un poco más grande, pero todavía era niña, pero había algo ahí que, como decía, ya de vieja lo vine a descubrir, y que en el fondo tiene que ver con el cuento del abandono, que si bien es cierto, obviamente no había una decisión de abandono, en la práctica sí ocurre. Y por otro lado, mi mamá también, que ella ha sido una luchadora desde la vida, y por lo tanto, inmediatamente cuando mi papá se lo llevan y pasa todo esto que pasa, no solo con él, sino que con muchas personas, ella, junto con sostener el tema económico de la casa, también se dedicó a la resistencia inmediatamente. Y por lo tanto, sus energías y todo estaba puesto ahí donde tenía que estar. Efectivamente, yo creo que el daño transgeneracional tiene que ser abordado desde diferentes áreas. Una de ellas es el área de la salud mental. Creo que esa área ha sido demasiado abandonada, o por no decirlo, no existe el tratamiento psicológico para las terceras y cuartas generaciones, que algunas podemos sentir o no un daño, pero otras sí, porque hay diferentes experiencias de vida en cada una de las familias, y yo creo que eso no se ha abordado. Es decir, quizás yo siento que quizás, y ahí quizás mi sentimiento sea equivocado, quizás siento que no tengo un daño, pero efectivamente lo puedo tener y no me doy cuenta. Y capaz que también tengo alguna tranca que puedo traspasarle incluso a mi hijo.